El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra bendita del Señor estará en 1 Samuel, capítulo 17, del 28 al 39. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hoy vamos a ver un ejemplo digno de imitar en la persona de David, y cómo Dios bendice y fortalece cuando estamos en comunión con Él. Este es un pasaje de las Escrituras que, si abrimos nuestro entendimiento y la revelación llega, será de mucha bendición para nuestras vidas. Y no lo tomemos como muchos, inclusive cristianos, que lo predican como si fuera la película de un superhéroe, y le ponen sazón a la historia que relaja, da gusto a las sensaciones, pero que no llega nada a la conciencia. Lo toman como un mensaje del mundo y no como de nuestro Padre Celestial, que nos está hablando para aplicarnos a nuestra vida. Dice Proverbios capítulo 23, versículos del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Ellos creen que David había podido enfrentarse a Goliat y vencerle por magia que vino de arriba, como si la capacidad y el poder para vencer al enemigo le hubieran llegado mágicamente. Esta enseñanza, que se imparte a la mayoría de los creyentes, no solamente es falsa, sino que crea en los creyentes frustración, porque uno puede ver en su propia experiencia que es incapaz de hacer ciertas cosas porque no recibe ese mismo poder mágico que David obtuvo para vencer a Goliat. Así vemos que es una buena estrategia del enemigo para desarmar al pueblo de Dios, engañándole para que crean en fantasías, y por tanto llevar al pueblo de Dios a la frustración y a quitarle el valor y el esfuerzo que se necesita tener en medio de la batalla, porque estamos en guerra. Vamos a ver a un David que entra en escena en el capítulo 16 de 1 Samuel, después que el Señor había desechado al rey Saúl por su desobediencia. Dice el versículo 1: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. David era el hermano menor a quien se le había dado la responsabilidad de apacentar a las ovejas. Dice 1 Samuel capítulo 16, versículos del 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es.
Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vemos entonces que Dios ya estaba preparando a David antes que fuese ungido. David era obediente y responsable. De alguna forma el Señor lo estaba preparando para las grandes batallas. Es así entonces, para ir adentrándonos a nuestro texto base, de lo que era este muchacho valeroso, sabio y temeroso de Dios. David había llevado víveres a sus hermanos que estaban peleando por Israel contra los filisteos en el frente de batalla. Fue entonces que David detectó la situación en la que se encontraba el ejército de Saúl ante las provocaciones de este filisteo, enorme, que medía como 3 metros, mientras que Saúl no se ha percatado de todo lo que hay de fondo en el enfrentamiento de su ejército contra Goliat, ni lo que esto supone para la fe, para el honor y para el nombre de Dios de Israel. No así David, que había identificado cuál era el problema de fondo. Israel no tenía comunión con Dios y por lo tanto es normal que estuviesen en la situación en la que estaban. Y probablemente algunos estarían pidiendo a Dios para que milagrosamente Goliat desapareciera. Pero ¿cuántos estaban orando a Dios para que les diese fuerza y valor en la batalla? Porque no se iban a librar de ella. Y lo que podemos ver es un ejército de cobardes, el del ejército de Saúl. Y probablemente estaban esperando que la solución viniese de afuera y que no se tuvieran que exponer al peligro. Pero David va a tomar otra posición muy distinta y por lo tanto va a ser un ejemplo para todos nosotros. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. David, siendo muy joven, comenzó a asumir responsabilidades, aprendió a defender a sus ovejas de los tremendos peligros que les echaban y lo aprendió trabajando, haciendo. Y este es el método que Dios ha establecido para formar a las personas. David fue expuesto a muchas situaciones para que se desarrollaran sus capacidades que Dios le había dado, pero tenía que desarrollarlas. Y aprendió a confiar en Dios y a suplicar valor y fortaleza en medio de las amenazas. David fue introducido en distintas pruebas para que ese carácter fuese moldeado, pero David trabajó duro. Así que no podemos esperar que Dios nos bendiga si no cumplimos con lo que nos manda. De estos tiempos de enseñanza en soledad, David obtuvo principios fundamentales para que cuando viniesen tiempos difíciles pudiera actuar con entereza y de acuerdo al deber que se espera de aquellos que confían en Dios. Y confiar en Dios no es esperar en el vacío, sin que nosotros hagamos nada, sino que es cumplir nuestro deber manteniendo una estrecha relación con Dios para que Él prospere nuestro camino. Los que creen que los asuntos de fe se quedan únicamente en el ámbito espiritual y no tienen ninguna conexión con el ámbito físico, se equivocan. Es decir, si David hubiera ido a pelear esta batalla únicamente con la fe, Goliat le hubiera rebanado la cabeza. Hace falta más que fe. Dios nos da la fe, pero la fe no aparece en un contexto vacío. Aparece en el contexto en el que Dios nos fortalece, nos anima, nos pone en medio de situaciones donde nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Dice Santiago capítulo 2 versículos del 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Por lo tanto, la fe afecta a las cosas prácticas de la vida, y las cosas prácticas de la vida afectan a la fe. Son dos realidades, una visible y otra invisible, pero están conectadas entre sí y se afectan la una a la otra. De manera que si yo estoy bien con Dios, en buena comunión con Él, y uso los medios de gracia, sin duda esto va a afectar a mi vida diaria. Y esto es lo que hace aquí David. Como está fuerte con Dios, tiene una buena comunión con Dios y todo está en su sitio, cuando se enfrenta a los peligros, sin duda Dios le va a ayudar. Pero le ayuda en el contexto de que ha sabido cuidar de sus ovejas, de ser obediente a su padre, de defender el honor del Dios viviente con sus hechos, porque probablemente los soldados de Israel eran más fuertes y entrenados que David, pero eran cobardes, estaban temerosos, sus ojos estaban fijos en aquel gigante. Pero David se ejercitó en la fe. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículos del 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así tu discernimiento es ejercitado, dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así Dios nos pone en medio de un mundo para pelear la buena batalla de la fe. No nos pone en un mundo para que estemos exentos de las dificultades y las batallas, sino que nos da todas las armas que vamos a necesitar para la batalla. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por lo tanto, esto es algo que el creyente debe tener en su mente. Estamos en medio de un mundo que presenta una guerra por todos lados. Seguro muchos de estos israelitas esperaban que la solución viniera de afuera y que ellos no tuvieran que exponerse al peligro. Por eso vemos lo que ocurre cuando el filisteo sale y provoca al ejército de Israel. Dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En cambio David confía en que Dios le va a dar fuerzas para defender su nombre. David había discernido aquí que esto es un asunto de fe. David había discernido la situación en la que se encuentran. Dice el versículo 26 de 1 Samuel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Porque David veía que si él, siendo muchacho, podía vencer a los leones y osos, cuánto más debían ser los escuadrones de Israel. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y dice también Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque recordemos que David seguía cuidando de las ovejas después de haber sido ungido. Dios lo seguía preparando para las grandes batallas, así que no se explicaba por qué aquel incircunciso era atrevido con el pueblo de Dios. Y lo que pasaba era que Saúl ya había sido rechazado por Dios, por desobediente, y por no haber guiado bien al pueblo de Israel. Empezamos entonces en nuestro texto principal. Dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Evidentemente no había relación de Eliab con Dios, al igual que probablemente todo el ejército, porque lo que dice de David era totalmente falso. David estaba allí en obediencia a su padre y dejó a alguien que cuidase sus ovejas, como lo dice el versículo 20. Además, David había sido reconocido por uno de los criados de Saúl, uno que no era de su familia. Dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vemos entonces que su hermano Eliab, que debería estar preocupado por la batalla, no lo está. Está más bien con una actitud bastante perversa. Se dirige a su hermano pequeño con palabras ásperas y los menoscaba, como diciendo: Aquí están los guerreros, tú sigue cuidando las pocas ovejas. Aquí Eliab ataca desacreditando el carácter de David. Vemos entonces la razón de por qué Dios no llamó al primogénito de los hijos de Isaí, y es porque no era un hombre regenerado. Esta lección de desprecio la vemos también cuando despreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1 versículo 11: A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino por su pueblo enviado por el Padre, pero ellos no le recibieron. Vino trayendo bienes, gracia y misericordia, y terminó colgado en una cruz. Continuamos en el versículo 29. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es como si David le dijera:
hablas vanamente, sin sabiduría, nada productivo. Dice Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eliab, en vez de estar agradecido después del largo viaje que hizo su hermano para traerle algo de comer, lo desprecia. Pero David no se hunde ante un desprecio público al que le expone su hermano, ya que su carácter ha sido formado en medio de grandes pruebas, y está dispuesto no solamente para las batallas físicas, sino mentales. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. También dice Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Esta es la actitud que vamos a encontrar en cada hijo auténtico de Dios. Y por otro lado vemos a Eliab con resentimiento y envidia, en vista que no fue elegido para ser ungido, siendo el hijo primogénito. Versículo 30 de nuestro texto principal. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí pareciera que los papeles están cambiados. Quien debió haber dicho esto debía ser Saúl como rey de Israel y como líder que dirige el ejército, pero no de parte de un pastorcito adolescente que acaba de llegar de cuidar de sus ovejas y que se presenta como voluntario para defender al ejército de Israel. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vemos cómo Saúl no considera a David un contrincante del mismo nivel que el del filisteo. Es como si le dijera, este es un hombre formado en la guerra, que mide como 3 metros, y tú apenas un muchacho. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero David no se enfrenta a una situación desconocida, porque el gigante, por muy gigante que sea, no es muy diferente a un león hambriento, en cuanto a lo feroz, ni a un oso en cuanto a corpulencia. Y de la misma manera que había respondido con mansedumbre a la provocación que vimos en los versículos anteriores, David respondió con firmeza y con fe a las dudas de Saúl. Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él. Vemos cómo David argumenta que cuando él estaba al cuidado de las ovejas, él estaba muy atento al rebaño, ya que eran las ovejas de su padre y por lo tanto de él. Esto lo llevó a actuar como el buen pastor. Dice Juan capítulo 10, versículos 11 y 12. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. David no se acobardaba cuando venía a venir al león y al oso, para proteger las ovejas que le habían puesto a su cuidado. Se aseguraba que no sufrirían ningún daño. Por el contrario, Saúl, como máximo líder, tenía a Israel en la más absoluta miseria espiritual. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Así estaba el pueblo de Israel, porque Saúl, el líder que debía guiar a su pueblo, tenía cero contacto con Dios. Evidentemente, cuando nuestra situación con Dios está así, los ataques del maligno son brutales. Y como el ejército filisteo sabía en qué situación estaba Israel, no titubearon en presentar batalla. Continuamos en el versículo 35. Salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Vemos aquí a David como un hombre de fe
que se ofrece de forma voluntaria para pelear y defender el nombre de Dios. Y un hombre de fe no es aquel que pone cara de santo o con postura encorvada. Eso se puede dar por la naturaleza física y de los años. Un hombre de fe es aquel que se pone a trabajar y ejercer sus capacidades, y está puesta para la acción en dependencia de Dios y de acuerdo a su voluntad revelada. Dice Hechos capítulo 13, versículo 36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Vemos que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios, mientras que si una persona es irresponsable y no cumple con su deber, no está sirviendo a su propia generación, no es útil. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 3, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Dos conceptos muy importantes y que son propiedad de Dios. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. La prudencia es parte de una buena conciencia, y como es de Dios, tenemos que ser obedientes a Él, para que sea eficaz en nosotros. Dice Salmos 119, versículos 98 y 99. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Vemos a David con una fe que aseguraba la victoria, porque era fiel en lo poco y que también lo fue en lo mucho. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El ejército de Saúl se tenía que enfrentar con Goliat. Su condición con Dios era nula. Esto se evidencia en las palabras de Eliab hacia David, levantando falso testimonio contra su hermano pequeño, pero estaba en sintonía con el resto del ejército. De manera que cuando uno está en esta situación, no nos debe sorprender que aparezcan un Goliat en nuestras vidas y que además nos tenga esclavizados y sometidos. Versículo 36 de nuestro texto principal. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, espiritualmente, ¿qué significan el león y el oso? El león es por todos conocidos. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y el oso? Leímos que dice Proverbios capítulo 28, versículo 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre, el maligno sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos suponer que el oso es nuestra naturaleza caída. Dice Daniel capítulo 7, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Strong 1679 traduce el oso como perezoso, lento. Una de las características de los osos es que son omnívoros, aunque se clasifican como carnívoros. Hay muchas especies de ellas que comen pescado. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice Romanos capítulo 7, versículo 24. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El león, un ataque externo, y el oso, un ataque interno. Y otra de las características de los osos es que comen mucho más en los meses de verano, para almacenar grasa para el invierno. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Por lo tanto, David confía en que Dios lo librará, pero no como algo mágico, sino por la obediencia que David ha estado ejerciendo y por sus capacidades que ha estado desarrollando. Y vean cómo le contesta Saúl, ve y que Jehová esté contigo. Es decir, te van a matar, pero como es lo que quieres, ¿qué te puedo decir? Es decir, en la mente de Saúl no había ninguna fe. Él no sabía si estaba en la batalla o no estaba en la batalla. ¿Por qué razón estaba allí o por qué razón no debería estar? ¿O para qué estaba?
El asunto es que Saúl estaba allí sin discernimiento. No ha sacado la conclusión de qué es lo que está pasando. ¿Por qué el enemigo le está atacando? ¿En qué situación se encuentra Israel a nivel espiritual? ¿Y por qué razón son incompetentes para presentarse delante de Goliat, que está blasfemando delante de Dios? Y vean lo que hace para calmar su conciencia. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Aquí vemos lo absurdo que se comporta Saúl, poniéndole una armadura a David para que vaya a pelear con Goliat. Pero ¿a quién se le puede ocurrir poner una armadura de hombre corpulentos a un adolescente, sin contar que le quitaba los movimientos, con tanto peso de esta armadura? Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aquí vemos que David no necesitaba ningún tipo de armadura mundana para combatir al enemigo de la fe, pero eso era lo que le quisieron imponer los mundanos, y no le sirvió de nada. Veamos cuál era la armadura de David y qué debe ser la de nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Efesios capítulo 6 versículos 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora mediten en esto. David no tomó espada porque era muchacho, todavía no estaba inserto en el ejército, pero ya Dios lo estaba preparando con otras armas. Y vemos aquí dos tipos de armas. Uno, la armadura que Saúl le presta, que era exuberante, portentosa y se veía resplandeciente, y otra, la onda que David ha practicado durante años, y con lo que ha matado a los enemigos del rebaño. Un arma que puede ser muy atractiva, u otra que puede ser muy legítima y eficaz. O predicamos la palabra de Dios con fidelidad, con el alto riesgo de ser impopulares, porque la enseñanza de Dios es rigurosa, o nos dedicamos a predicar un evangelio liviano que no despierta la conciencia. Aquí el Todopoderoso preparó a David con un arma eficaz, y así como Jesús, David ejerció la obediencia. Dice Hebreos capítulo 8 versículos del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así también vimos lo que David tuvo que hacer en su vida, para ejercerse en las capacidades que Dios le había dado: responsabilidad en el cuidado del rebaño que se le encomendó, obediencia a su padre, obediencia a los que eran superiores a él en Israel. Dice Salmos capítulo 78, versículos del 70 al 72. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Hoy en el pueblo de Dios, en la verdadera iglesia, Dios sigue preparando a guerreros que serán en el futuro, y muchas veces no son los que están en las plataformas ni en los primeros lugares para ser vistos y oídos, sino en la obediencia, en el día a día. Son aquellos que no son populares en las iglesias, que frecuentemente los asignan de porteros, o cuando nadie quiere predicar en las calles por vergüenza, se la dan a ellos. Las cosas que nadie quiere hacer, se los dan a ellos. Pero en verdad, ellos son los que a Dios lo está preparando, y poco a poco el Señor les dará la oportunidad en lo grande, porque fueron fieles en lo poco, como sucedió con David. Dice 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Las iglesias se regocijarán. Amén.